Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Y mañana se saldrá de nuevo a las calles por el derecho a la vida y contra el nuevo proyecto de reforma tributaria. El Comité Nacional de Paro convoca nuevamente a la movilización social en todo el país mañana jueves 26 de agosto. Las motivaciones están vinculadas a que el gobierno nacional no hace nada ante las 67 masacres, la reiteración del asesinato de líderes y lideresas sociales que han ocurrido este año y el exterminio de 283 excombatientes firmantes de la paz en los 5 años de búsqueda de la solución política al conflicto social y armado. Hay una abierta persecución a los jóvenes, quienes con contundencia y decisión se expresaron en el marco del paro nacional, encontrando la acción represiva y la acusación de la Fiscalía General con capturados a partir de montajes judiciales y acusados de terrorismo, criminalizando el derecho a la protesta. Ha sido asesinado en Popayán el joven y líder estudiantil Esteban Mosquera, quien en 2018 fue mutilado uno de sus ojos por acción violenta de la policía. Todo ello como actos violatorios de los derechos humanos. No hay respeto por la vida sin que el gobierno atienda ninguna de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto de la reciente visita a Colombia en medio del estallido social. Además, los 10 proyectos de ley radicados por el Comité Nacional de Paro, que visibilizan el pliego nacional de emergencia, no avanzan en su trámite en el Congreso ante las acostumbradas jugaditas de engavetarlos. Por el contrario, se tramita con mensaje de urgencia la nueva reforma tributaria de Duque, que sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo, pues mientras de una parte mantiene incólume las gabelas a las grandes empresas y al capital financiero, descarga sobre los hombros de los trabajadores del Estado medidas regresivas como el congelamiento de salarios y facultades extras a Duque para una reestructuración de empresas del Estado, que como de costumbre es una masacre laboral en el sector público. El gobierno sigue en sus procesos de privatización, como ha ocurrido con la venta de ISA a Ecopetrol por 14,23 billones de pesos a partir de la imposición del modelo neoliberal. Frente a la continuidad de las políticas antiobreras, antipopulares y del genocidio contra el movimiento social que resiste y lucha, el Comité Nacional de Paro llama a comprometernos en participar en esta importante movilización y a impulsar el plan de acción diseñado por el Comité Nacional de Paro para este segundo semestre. A propósito de la jornada de movilización del día de mañana, jueves 26 de agosto, escuchemos a continuación el contexto en el que se desarrollará esta nueva jornada de movilización, explicado por Percy Oyola, presidente de la CGT. El contexto es ni más ni menos lo que ha sido de negativa de este gobierno al diálogo social, una política que se caracteriza por la no negociación del pliego de emergencia, no negoció tampoco las garantías y, como tú mencionabas ahora, en modo alguno negoció ni cumplió con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de las garantías para el ejercicio de la protesta.
Es una protesta que estamos convocando en el marco de lo que continúa siendo ese paro nacional iniciado el pasado 28 de abril y que tiene que ver con que ese pliego de emergencia no negociado y habiéndose presentado el 27 de julio al Congreso de la República, los proyectos de ley que recogen ese pliego de emergencia, pues es ni más ni menos que el Congreso de la República le dé el trámite correspondiente, designe los ponentes y abra la discusión de estos proyectos de ley de tal manera que podamos traducir en políticas públicas esas medidas que el Comité de Paro Nacional propuso desde el 20 de junio del año 2020 para llevar a los colombianos mejores condiciones de las dificultades que ha tenido que pasar durante la pandemia y con los impactos que ha generado en la economía esta situación de pérdida de empleos, de hambre y discriminación entre la mayoría de la población colombiana. Por otro lado, Miguel Morantes, presidente de la CTC, nos contextualiza sobre esos 10 puntos del pliego de peticiones que también estarán reclamando en las calles mañana, jueves 26 de agosto. Bueno, tenemos el proyecto de ley exigiendo la renta básica, conforme ya lo hemos anunciado en otro momento, de un salario mínimo para familias y durante algún tiempo. Es importante este punto porque la población está en la miseria debido a, en primer lugar, el desempleo que ya venía galopando antes de la pandemia y luego los impactos de la pandemia. La matrícula cero para los jóvenes estudiantes, que es muy importante. La derogatoria del decreto 1174, que es la reforma laboral y la reforma pensional que nos hizo el gobierno por la puerta de atrás, como se ha dicho, de manera oculta en el Plan Nacional de Desarrollo, que decía que era por la equidad, pero la presentó. Eso es un resultado totalmente inequitativo. Entonces, el 1174, protección agro a la producción agraria, que como todos sabemos se importan 14.000 millones de toneladas de alimentos, y mientras los campesinos nuestros están sin empleo, se están perdiendo las cosechas, no hay a quien vender porque todo lo que llega directamente del exterior ya tiene sus clientes, ya tienen mercados cautivos y los de acá no encuentran mercado. La reactivación de la industria nacional, que es otro punto muy importante, el de la equidad de género y bueno, el asunto de la no discriminación a la mujer con una importante temática que las compañeras del Comité Nacional de Paro lograron incluir conjuntamente con las abogadas y abogados que hicieron ese trabajo tan valioso. También sobre algunos apoyos para la juventud, no solo la matrícula cero, porque es que la juventud que está en las calles son la gente que ni estudia, ni trabaja, ni tiene esperanzas, ni. O sea que es importante que para ellos haya un trabajo. La reforma de la policía, que es un punto de discusión importante por cuanto el desborde de la fuerza, de la fuerza pública es el que ha causado tantas muertes, tantos lesionados, tantas personas que perdieron sus ojos, violaciones, desapariciones, en fin, un sinnúmero de cuestiones, porque el desborde de la fuerza ha hecho que eso ocurra y ha deformado el asunto pacífico, la intención pacífica que siempre hemos tenido en todas las movilizaciones. Obviamente que eso no, bueno, hay otros más que se me podrían escapar, creo que falta uno por ahí, pero bien, ahí ya ustedes me ayudarán con esto porque todos los tienen muy presentes. Es importante manifestar que esta movilización del 26 es también contra la reforma tributaria,
contra la reforma tributaria que nuevamente la pone en el tapete el gobierno nacional y dice que ya cambió y en efecto hay algunos punticos que le quitaron, que eran los que afectaban mucho a los más pobres, pero sigue siendo un problema grave. Hay un punto de facultad extraordinaria del presidente para cambiar, hacer una cantidad de cosas que no sabemos cuáles son los propósitos que eso tenga, que no haya venta de los activos de la nación, porque es el otro punto que tienen para sanear las finanzas públicas. Entonces están vendiendo las empresas. Es como vender la gallina de los huevos de oro. Es necesario que sobre eso trabajemos y rechacemos ese asunto. E igualmente la congelación de salarios del sector público y también el despido, seguramente, de muchos trabajadores que quieren reestructurar y con su cuestión de restricción de gastos va a causar un enorme daño, sobre todo en el sector público. Entonces, estos son los motivos que tenemos para que el 26 de agosto nos movilicemos masivamente en todo el país. Escuchemos también a continuación al presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés, quien también brinda un contexto sobre esta jornada de movilización que se desarrollará mañana, jueves 26 de agosto. Desde el año 68 se ha convertido en una pretensión del gobierno solucionar las crisis fiscales, desconociendo los derechos laborales de los trabajadores del Estado. La reforma del doctor Lleras en el año 68 convirtió a los trabajadores oficiales en empleados públicos para menoscabar el derecho de negociación, y ese mismo año firmó un acuerdo de intención con el Fondo Monetario Internacional para que los salarios fueran menores a la inflación. Y eso es lo que hoy pretende este gobierno del presidente Duque. En la propuesta de reforma tributaria han incluido un artículo que pretende congelar los salarios de 1.300.000 empleados públicos por 10 años, en los cuales únicamente se ajustaría la inflación causada. Alguien puede decir que ese es un problema de los empleados públicos y que no tiene nada que ver con el sector privado. Que se defiendan allá esos señores que viven bien, dicen a veces. En la medida en que el movimiento sindical en un sector pierda batallas, en la medida en que aquí se congelen los salarios, esa política tratará de pasar al sector privado. Por eso no podemos dejar que esto pase. Y además hay que decir, aquí no hay altos salarios. El gobierno de Duque debería de pensar en acabar algunas de las 17 consejerías que hay. Hay 17 consejerías con un ejército de personas que uno no sabe qué hacen. En estos días que está en el cima del debate, todo lo que tiene que ver con la corrupción en Mintic, la pérdida de los 70.000 millones, pólizas fantasmas, pólizas falsas, un discurso muy timorato del presidente pidiendo que devuelvan los 70.000 millones. ¿Quién ha oído hablar de la Consejería para la Corrupción? ¿Qué ha dicho la Consejería de la Corrupción? Nada. Esa consejería debería acabarse, eso no sirve para nada. Un segundo elemento que plantea la propuesta de reforma tributaria es que los cargos que queden vacantes se suprimen. Y como las funciones del Estado son permanentes, habrá que contratar personas de forma deslaboralizada. Entonces, congelar los salarios y suprimir los cargos que quedan vacantes, que es negar el trabajo decente, es un atentado contra la libertad sindical. Lo que el gobierno de Duque quiere es acabar con la libertad sindical, que es derecho de asociación y derecho de negociación. Si se congelan los salarios, pues no podemos negociar salarios. Si se congelan las plantas de personal y se suprimen, no podemos luchar por trabajo decente. Entonces, en la práctica, acaban la negociación. Por eso es importante, o muy importante, que los empleados públicos salgan
con toda a la movilización pacífica el jueves 26. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación al presidente de FECODE, William Velandia, quien hace un contexto y una socialización de los puntos del acuerdo firmado entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Escuchemos. La propuesta inicial que tiene nuestra federación es precisamente el sistema general de participaciones crecerá igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, más unos puntos porcentuales adicionales de la siguiente manera. Para el periodo 2023-2026, los puntos adicionales serían el 2.5%, para el 2027-2030 el 3% y para el 2031-2034 el 4%. Cuando el promedio de la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación sea inferior a la inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación, se reemplazará la fórmula por inflación más los puntos porcentuales adicionales que se acaban de señalar. 2.5 para 24 al 26, 3% para el 27-30 y 4.0% del 31 al 2034. La base será el monto de los recursos que la nación transferirá a los entes territoriales en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este acto legislativo. A la base correspondiente a la participación del sector se adicionará 3.3 billones y sobre este nuevo monto se aplicará la fórmula de crecimiento atrás mencionada. A partir del año 2035 el monto total del SEP se calculará cada año para que corresponda al 43.5% de los ingresos corrientes de la nación. A partir del año 2035 se mantendrán las participaciones sectoriales distribuidas en 2034. Esa es la propuesta que presentamos a la mesa y que llevaremos a la mesa sectorial en esa discusión para que se consensúe, como se estableció en el acuerdo, la fórmula que el gobierno presentará al Congreso en el mes de marzo del año entrante, cuando inicie la legislatura, el Congreso de la República. Nosotros sabemos que es un debate complejo, que su trámite requiere 2 periodos legislativos y 8 debates. Pero hay que generar el antecedente y hay que generar la movilización, y por eso la tarea que hoy establecemos en este acuerdo fundamental para nosotros es que tiene que en ese proceso de los 5 meses buscarse ese consenso para que el gobierno cumpla con su tarea de presentar al Congreso de la República este proyecto de acto de reforma de la Constitución, de acto legislativo, para que los artículos 356 y 357 de nuestra Carta permitan ese crecimiento real y progresivo de los recursos para la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. En el tema del preescolar, seguimos materializando ese preescolar de 3 grados
y nos agarramos de los acuerdos tanto del 2017-2019 y hoy se revitalizan para que se garantice el acceso de los niños de 3 y 4 años a nuestras escuelas y colegios públicos, con planta oficial, ¿sí? De conformidad con la normatividad vigente y que se materialice, porque para eso, como lo hemos dicho siempre, no hubo orientes. Aquí se preocuparon por la presencialidad, pero cuando se hizo ese esperpento de quitarle los preescolares de 3 y 4 años a nuestras escuelas públicas, ahí sí no hubo oriente en este país. ¿Y queda materializado el acuerdo? El 80% del grado de transición al 2021 y el 100% al grado 2022. Tenemos que llegar a la cobertura plena. El grado de jardín en el año 2022 con el 7.5 sobre la población en edad escolar y el 20% en el año 2023. Y el prejardín en el año 2024 con un 7.5 sobre la población en edad escolar y el 10% para el año 2025. En el tema del fortalecimiento de la educación pública estatal, se ratifica la importancia que el Estado tiene que generar las condiciones para mejorar la educación pública. El reconocer a los niños, las niñas, los jóvenes y adultos como sujetos de derechos, a quienes se les debe garantizar la educación, fortalecer su desarrollo integral y sus aprendizajes. Y en cumplimiento de los acuerdos, el Gobierno Nacional se compromete a seguir adelantando acciones tendientes a fortalecer las áreas obligatorias y fundamentales, así como el respeto al papel determinante de los gobiernos escolares en el rumbo académico, en el marco de la autonomía y la democracia escolar de conformidad con la normatividad vigente. El gobierno tiene que garantizar la implementación de los acuerdos suscritos con FECODE en los años anteriores y el fortalecimiento de la educación pública pasa porque se incluya el acceso a la educación, el incremento de coberturas, el mejoramiento de la calidad, y eso tiene que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones. El Gobierno Nacional avanzará en la generación de condiciones para favorecer la educación inclusiva, para la cual dará continuidad a la Comisión de Educación Inclusiva con la participación del Consejo Nacional de Discapacidad, entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, FECODE, con el objetivo, entre otros, de continuar con este propósito. En relaciones técnicas, la propuesta de FECODE era que se iniciara un trabajo articulado desde la mesa para llevar al Sistema de Participación en una propuesta de relaciones técnicas. Sin embargo, el Gobierno Nacional no aceptó esta situación y por el contrario propone que con fundamento en los estudios realizados por las partes se presentará como propuesta a la Mesa Técnica Sectorial de Educación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sistema General de Participaciones. Nosotros le presentamos una fórmula en materia de relaciones técnicas producto del trabajo que se hizo a través de la investigación desde la Federación. Por eso dejamos constancia de que llevaremos nuestra fórmula a la mesa y de que mientras se presenta la propuesta en la Mesa Técnica de Alto Nivel, el Ministerio de Educación no modificará las plantas de personal en las instituciones educativas. En materia de jornada única, siempre ha sido una bandera de la Federación la jornada única, pero una jornada única con condiciones. Y por eso le exigimos al gobierno que tiene que seguir trabajando de manera articulada con las secretarías de educación para que se generen las condiciones en los establecimientos educativos y que financie la jornada única como se ha establecido por parte de la Federación en las discusiones con el Gobierno Nacional. Que en donde haya situaciones que todavía no permiten las condiciones, se permitan superar las situaciones, encontrar en el diagnóstico realizado por la universidad si realmente hay la voluntad para fortalecer su implementación como siempre lo hemos planteado. En ese sentido, nosotros hemos dicho que mientras no haya condiciones, en las instituciones educativas no será implementada la jornada única y que por el contrario el Gobierno Nacional debe apuntar hacia proponer planes con fundamento en los criterios y en las condiciones establecidas para que se materialice, pero con elementos económicos, con la puesta en condiciones de nuestras instituciones educativas y con base en los estudios y particularmente en las decisiones del Consejo Directivo fundamental en este ejercicio. Por eso decimos ahí que solo se podrá implementar la jornada única
en aquellos establecimientos educativos que cumplan las condiciones previstas en los acuerdos firmados entre el MEN y FECODE. En los años 2017 y 2019, los decretos 2105 y las decisiones que deben tomar nuestras instituciones en el marco de su autonomía escolar, de conformidad con lo establecido en la norma. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando la socialización de los puntos del acuerdo firmado entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Sigamos así escuchando al presidente de FECODE, William Velandia. En materia del estatuto, se propone un plazo de 6 meses para materializar el estatuto de la profesión docente. Queremos darle la tarea de manera dinámica a este proceso que resolvería de fondo muchas de las situaciones que se plantearon en el pliego y que no se pudieron materializar por la negación de este gobierno. Hablo del tema de los compañeros provisionales, que en su momento me detendré unos segundos en ese punto. Y en consecuencia, fijamos un plazo de 6 meses para que se consensúe el proyecto de la profesión docente, un proyecto que debe traducirse en la dignificación de la profesión, hecho que va a incidir notablemente en la calidad de la educación pública, que, como lo he dicho siempre, los compañeros maestros y maestras del país hemos asumido con ética y responsabilidad. El curso de los 8.000, desafortunadamente, curso de formación, no hubo acuerdo. El Ministerio de Educación Nacional señaló que el Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del 18 de febrero del 2021, determinó declarar improcedente la acción de cumplimiento que presentaban los compañeros del Cauca, porque el mandato que se pide acatar no es actualmente exigible, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la providencia. Señala que, no obstante, revisado el acuerdo suscrito entre FECODE y el MEN el 15 de mayo de 2019, observa la Sala que el acápite denominado periodo de vigencia del acuerdo colectivo, y expresamente señaló el presente acuerdo colectivo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Es incuestionable entonces que lo acordado en el punto número 28 del acuerdo suscrito entre FECODE y el MEN y el 15 de mayo de 2019 fue hecho hasta el lapso de la anualidad correspondiente del año 2020, que cubría la vigencia establecida por las partes. Lo anterior implica que luego del 31 de diciembre de 2020, el citado acuerdo ya no produce efectos jurídicos, por cuanto es claro que expiró el marco temporal específico para el cual fue expedido. Esta circunstancia hace que no sea procedente ordenar el acatamiento del punto número 28 del acuerdo del 15 de mayo mediante esta acción para la ejecución de las obligaciones y el reconocimiento de las prerrogativas derivadas, pues cesaron sus efectos. Así, el mandato invocado por los actores no es actualmente exigible y esto hace imposible su cumplimiento por parte de la administración, porque no reúne uno de los presupuestos esenciales para que sea viable la eficacia material que persigue la parte demandante. Con este antecedente jurídico, la sentencia nos pone en un escenario distinto, en el cual el acuerdo número 28 suscrito en el año 2019 no puede ser exigible. FECODE deja su constancia, naturalmente. FECODE dice de manera contundente,
en el marco del Estado Social de Derecho y la justeza del cumplimiento del acuerdo bilateral efectuado de Gobierno Nacional, exigimos proteger la progresividad de los derechos y en especial de los trabajadores, y en vez de referirse a la sentencia del Consejo de Estado donde se niega el derecho al curso de formación de los 8.000 educadores de la SDF, de la tercera Corte, en su efecto el Gobierno Nacional debería tener en cuenta la fundamentación jurisprudencial de la sentencia SU 027-2021 de la Corte Constitucional, que protege la favorabilidad en la protección de los ciudadanos a la luz de los tratados y acuerdos internacionales y de la Constitución Política de Colombia. Ese fue un referente de discusión porque desde el principio el gobierno llegó a chantajearnos con el curso de los 8.000, decir ese curso no existe, y con el argumento de que nos toca mirar otro nuevo espacio, pues hacía una propuesta indecente, que un curso para 4.000 educadores, que habría que revisar todo el proceso, y que si queríamos que se materializara, había que revisar el estado de otros acuerdos en materia económica. Que si queríamos el curso, entonces que nos bajáramos de la bonificación pedagógica o de la nivelación salarial. Imagínense el tamaño de esperpento de este nefasto gobierno. Nosotros desde el principio el Comité Ejecutivo fue muy claro, se tiene que rescatar todo lo que teníamos porque no podemos aceptar que nos apliquen la regresividad en esta discusión. Y producto de eso, hacemos la exigencia al gobierno, hacemos los planteamientos y dejamos nuestra constancia en la búsqueda de fórmulas para que se materialicen derechos que, como lo hemos dicho, no pueden ser aprovechados por el gobierno de manera irresponsable para no cumplirlos y después sacar provecho de ese incumplimiento como lo pretendían hacer. Y por eso reitero mi llamado, compañeras y compañeros, muy fervientemente, para que acciones aisladas de esta naturaleza se miren con mucha responsabilidad, porque es que no afecta a uno, a dos o a tres maestros, afecta a todo un sector en la búsqueda nosotros del mejoramiento y el repotenciamiento de los derechos para todos y todas en nuestro gremio. Igual situación se nos presenta con la siguiente cohorte para el ascenso y reubicación. Desafortunadamente una acción individual hace que el Consejo de Estado se pronuncie nuevamente y nos ratifique que si no hay disponibilidad presupuestal no se puede convocar una corte para el ascenso y reubicación de nuestros maestros y maestras en el país. Ese fue otro lío que nos llevó a revisar en la discusión cuál sería la táctica del Ejecutivo de cara a la responsabilidad que tenemos con los maestros y maestras del país. Porque el gobierno muy campeonamente quería reducir el curso a su mínima expresión, renegociar la parte económica de los otros acuerdos y, por supuesto, que no hubiera un siguiente proceso de ascensos y reubicaciones para nuestros maestros y maestras del 1278. Nosotros vimos, está claro la intencionalidad del gobierno en congelar el estatuto de nuestros maestros y maestras del 1278 y no le vamos a aceptar bajo ningún criterio ese proceso. Pero desafortunadamente, repito, esa acción que impetró una compañera determinó desafortunadamente ese fallo del Consejo de Estado, aunque hay una controversia y que jurídicamente ya nuestros equipos están trabajando en ello, porque también la Corte Constitucional había manifestado en su momento que no se necesitaba disponibilidad presupuestal para convocar a los ascensos y reubicaciones de nuestros maestros y maestras del 1278. Entonces, ya hay una primera tarea desde la Federación en la exigencia de la disponibilidad presupuestal para la convocatoria, pero igual salvaguardamos esa convocatoria y tiene que seguirse materializando el derecho de carrera de nuestros compañeros maestros y maestras del 1278 a su ascenso y reubicación salarial mientras se consensúa el estatuto de la profesión docente. Y por eso, en el siguiente punto, ascenso y reubicación salarial, que hace parte de este ejercicio, el Gobierno Nacional convocará y cofinanciará un curso de formación dirigido a 8.000 docentes y directivos docentes que participaron en la tercera corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo y no alcanzaron el puntaje exigido para el ascenso y la reubicación salarial conforme con el listado publicado por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Decreto Ley 1278-2012. Asimismo, las partes acuerdan que los docentes que aprueben efectivamente los cursos
de que trata este acuerdo podrán ascender y reubicarse con base en las condiciones y requisitos definidos al momento de la inscripción de la tercera corte de la SDF. El Ministerio de Educación Nacional adelantará las gestiones para que la planeación, convocatoria a las universidades, inscripción, legalización, implementación y finalización de los cursos de formación se realice entre los 12 meses siguientes a la firma del presente acuerdo. Eso quiere decir que desde ya estamos trabajando en la exigencia del gobierno para que se materialice esa convocatoria conforme el derecho y conforme lo teníamos nosotros en nuestros presupuestos para los maestros y maestras, 8.000 maestros del 1278 de la tercera cohorte. El Gobierno Nacional y FECODE reconocen la necesidad de revisar, actualizar y ajustar el modelo de enfoque y alcance, bajo el cual se adelanta la evaluación docente conducente al proceso de ascenso y reubicaciones de los docentes, de acuerdo a lo preceptado en la ley. Por esta razón, se acuerda que las partes trabajarán en la definición de este modelo, su validación con expertos y académicos, y en correspondencia con ello, el Ministerio de Educación Nacional definirá a partir del segundo semestre de 2022 el cronograma para la evaluación para ascensos y reubicaciones de los docentes y directivos docentes de conformidad con el decreto 1657 de 2016 y el decreto ley 1278 de 2002, para lo cual se convocará la mesa de implementación de la evaluación. Dejamos abierta la puerta de la siguiente cohorte, compañeras y compañeros, y se abre la posibilidad de la discusión sobre el mecanismo. Hemos encontrado compañeros y compañeras que no gustan del video de la SDF. Hay compañeros que han generado espacios para la discusión, buscando otras alternativas mientras se consensúa el estatuto de la profesión docente. Entonces, iniciaremos todo un cronograma donde involucraremos a los maestros del 1278, por supuesto, donde con los académicos, con los especialistas, con las universidades, daremos la discusión de tal manera de tener listo el proceso para que esa convocatoria se haga de manera puntual y se garantice el derecho al ascenso de nuestros maestros y maestras del 1278. Ese es el reto que tiene hoy la Federación, lo hemos dicho, lo tenemos claro. Son tiempos complejos por la temporalidad que tiene este gobierno y por la situación que avecina con el tema de las elecciones, y tenemos un referente que es la ley de garantías. En ese ejercicio también nosotros ajustaremos nuestro cronograma y haremos la tarea de manera responsable. E insisto, compañeras y compañeros, no puede ser que por el afán de protagonismo de unos se lleve a un gremio como el nuestro a una tarea como la que hoy nos tocó asumir en el Comité Ejecutivo para salvaguardar los derechos de los maestros y maestras del país. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.